Tu mirada se aclarará solo cuando puedas ver dentro de tu corazón. Aquel que mira hacia afuera sueña, aquel que mira hacia adentro despierta. Con esta frase de Carl Gustav Jung, médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, es como iniciamos nuestro programa y les damos la bienvenida a este espacio dedicado al diálogo, la reflexión y el análisis sobre diversos temas relacionados al autoconocimiento y el desarrollo del ser. Mi nombre es Miguel Martínez y nos da mucho gusto tener de invitado a Jorge Galindo, miembro del Consejo Ejecutivo de la Academia Gnóstica Internacional Agni Calmecac. Jorge, bienvenido a esta tertulia. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Me da mucho gusto estar aquí contigo, con ustedes en esta tertulia, en este diálogo. Es un privilegio, un honor para mí estar aquí ahora con ustedes. Muchas gracias, Jorge, por haber aceptado esta invitación, un diálogo que teníamos ya programado, pero por ciertas circunstancias a veces no coincidimos, pero bueno, aquí estamos para ya a hablar de temas trascendentales, de temas que van a servir mucho, ¿no? Que nos van a ayudar a reflexionar sobre distintos aspectos del conocimiento esotérico, del conocimiento gnóstico. Y bueno, para ir abriendo esta plática, esta tertulia, me gustaría que nos pudieras platicar un poco, o lo que consideres, acerca de tus inicios dentro de estos estudios. Bueno, sí, con todo gusto. Sí, en mi caso, nos hemos iniciado en estos extraordinarios estudios desde la adolescencia. Teníamos 15 años de edad apenas. Esto ocurrió en 1973. Recuerdo perfectamente que fue una noche de diciembre, una tarde de diciembre, tarde y al atardecer de diciembre. Fue 8 de diciembre de 1973 que salí al patio de mi casa, una casa de colonia con una concepción norteamericana de los años 60. Tenía un terreno, un patio relativamente grande, 20-30 metros de fondo, y una malla metálica que permitía ver perfectamente los alrededores, fuera hacia la calle. Y me encontré con un grupo de amigos, todos adolescentes y jóvenes, como unos 50 metros, que estaban en círculo, más o menos, en torno de un amigo que movía los brazos y les hablaba, y que todos poniendo atención. Contrario a mi naturaleza de sino, fue que surgió un ímpetu, un impulso irresistible, irrefrenable, de que tenía yo que estar en ese instante, ahí precisamente, y corrí. Soy originalmente de nacimiento de signo Tauro, soy pasivo como el buey, pero en ese momento corrí. Y que si el amigo estaba hablando de gnosis, hablando de chakras, de clarividencia, de telepatía, de desdoblamiento astral, y todos interesados preguntándole, y él motivando a que asistieran a lo que en ese entonces eran pláticas públicas, no eran conferencias, y que llegáramos a tal o cual sitio. Por cierto que yo era de los más jovencitos, de los menores, y no nos prestaba atención al amigo, le prestaba más atención a los demás amigos un poco mayorcitos. Sin embargo, yo tomé nota mental de dónde era el lugar, y con otro amigo, camarada de la infancia, decidimos que íbamos a ir. Al día siguiente, el amigo no tenía más entusiasmo,
Y yo le dije, yo no sé, vos en Guatemala se usa el vos, así como en Argentina, Uruguay, Paraguay, y yo me voy. Y tomé el bus, el ómnibus o autobús, transporte público, y llegué solo. El resto de amigos ya habían decidido llegar. Y fue mi primer encuentro, mi primera asistencia a una sala, a una escuela, un lugar donde se difundía gnosis, pero de una manera, podemos decirlo en los tiempos actuales, bastante elemental, rudimentaria, sin metodología adecuada. Solo pasaba uno tras otro, expositores, unos 6, 7 expositores, daban pláticas testimoniales de 5, 10, 15 minutos, ya no les daba más el material que llevaban preparado y decían, bueno, a continuación va a pasar otro compañero y así sucesivamente. A mí la plática realmente no me motivó grandemente. En ese entonces ellos ponían como condición asistir a 10 pláticas públicas, le llamaban. Y le daban a uno una tarjetita que la marcaban y anotaban la fecha y la firmaban. Yo no tenía que asistir. Como a la segunda, tercera reunión yo ya estaba cansado, estaba desesperado, ya no quería asistir, ya me cansaba, me parecía muy repetitivo y un poco, luego también por rasgos familiares, escéptico, analítico, muy crítico, entraron muchos elementos de duda. Sin embargo, se dieron una serie de factores. Había 2 misioneros salvadoreños, conferencistas, ellos sí, conferencistas salvadoreños, 2, 3, que llegaban cada cierto tiempo. Llegaban un domingo sí, un domingo no. Cuando ellos llegaban era muy diferente, muy diferente el sentido de la manera con la que hablaban de nuestros estudios. Eso sí me parecía más comprensible, más atractivo, más interesante. Recuerdo los apellidos de por lo menos 2 de ellos, ya probablemente ya desencarnados, eran adultos, ya de unos 50, 60 o más años en ese entonces, Figueroa y Monterrosa. Me gustaba muchísimo el discurso de Monterrosa porque él hablaba de los mayas y hacía algunas referencias al Popol Vuh, a los centros ceremoniales mayas, y eso ya empezaba a surgir la chispa en mí desde unos años antes en torno de investigar, de explorar, de estudiar acerca de los mayas eternos, como dice un gran escritor francés guatemalteco, Rafael Girard. Y eso logró que pudiera yo aguantar unos días más, pero siempre estaba el desencanto hasta que uno de los amigos, éramos un buen grupo que asistíamos a las pláticas públicas, todos adolescentes o jovencitos y con algún nivel económico limitado, pobreza. Y uno de ellos, pues, logró que su mamá le diera dinero para comprar el libro amarillo. Y convinieron ellos, él convino con todo el grupo de amigos que lo leía rápidamente y se lo iba a pasar a uno y a otro y a otro. Y el compromiso era que lo leíamos rápidamente y pasaba a otras manos. Yo ansioso por leerlo. Y cuando me llegó a mí el turno, que fui de los últimos, me cambió completamente la perspectiva. Dije, este señor sí, muy comprensible, muy claro y ante todo práctico. Empecé a hacer las prácticas que recomendaba ahí, por ejemplo, el pranayama. Y eso me motivó. Podríamos decir que eso me dio el do necesario para continuar, soportar esa prueba de la paciencia, decía Monterrosa, precisamente porque sí, mucha gente se desestimulaba, se desencantaba. Pasamos las 10 pláticas y pudimos entrar a lo que en ese entonces ya era una primera cámara introductoria. Esto sería ya principios de año 74. Y esos fueron mis inicios.
Hubo un par de momentos en los que de todas maneras hubo un desencantamiento, una desmotivación. Yo asistía poco por compromisos personales, compromisos de estudio. En alguna ocasión lo dije al director de la escuela y él me dijo que lo comprendía, que el maestro Samael decía que había que apoyar a los jóvenes a que estudiaran. Y eh, entonces se dio un proceso en el cual yo empecé nuevamente con mi crítica, mi análisis, mi escepticismo. Y no encontraba resultados a las prácticas, resultados a la gnosis, y como todos los instructores eran adultos mayores o adultos arriba de 45, 50 años, yo decía, los viejos, estos algo se traen entre manos. Había muchas dudas. Pero un grupo de amigos, ese grupo de amigos, puedo decirles que alrededor de 14 de esos amigos llegaron a segunda cámara. Empezaron se reunían ellos en grupo, en práctica, hacían prácticas. Yo siempre he sido un lobo solitario, dice mi esposa. Me defino como un andasolo, un cuento de la literatura guatemalteca. El pisote anda solo, un pisote diferente al resto de pisotes, no anda nunca con la manada, siempre anda solo, muy diferente. Y así me he definido yo, siempre muy diferente. Con los años fui comprendiendo, gracias a nuestros estudios, que esa es una característica muy importante. El gnóstico no aspira a ser ni mejor ni peor, sino simplemente diferente. Y entonces eso penetró hondo en mí con el tiempo y es una característica de mi ser, de mi conducta, de mi personalidad. Pues bien, ellos se reunían y hacían sus prácticas, pero yo hacía las mías por mi lado. Pero tomaron un día una decisión. Un día podríamos hablar al respecto de eso en los diplomados, en los cursos, lo menciono. Ellos decidieron poner en práctica la clave de sol. Aclaro, la clave de sol, tal como se enseña todavía en muchos lugares, como me la enseñaron a mí, nos la enseñaron a ese grupo de muchachos, pero que aclaro, para mí se enseña mal, lo aclaro. Entonces, la clave de sol, ¿quién soy? Jorge Galindo. ¿Qué estoy haciendo? Por ejemplo, estoy conversando contigo, Miguel, y el auditorio. Y lugar, pues estoy aquí en el dormitorio que me ha dado mi hija. Vivo ahora en casa de una de mis hijas. Y hacer la práctica y después dar un saltito con la intención de flotar. Y los amigos decidieron hacer la práctica, pero introdujeron una variante que para mí fenomenal, extraordinaria, profunda. La recomiendo yo, la recomiendo. En medio de que no estoy de acuerdo con la práctica en sí, porque para mí es una mala interpretación de la clave de sol, pero ellos la empezaron a hacer y decidieron hacerla. Acordaron todos que el primer día la iban a hacer 10 veces la práctica. Al siguiente día la harían 20 veces, al tercer día 30 veces. Y para no cansarlos, uno de los amigos, una noche, estaba yo en la calle, era un adolescente, 15, 16 años, y él va llegando de trabajar y me dice, George, desde como a unos 5 o 10 metros de distancia, ese fue su saludo. ¿Sabes cuántas veces he hecho la clave de sol? E hizo una pausa y no me dio tiempo a responder. Pero siempre me gusta hacer la pausa para que cualquiera pueda responder. Y él me dijo 200 veces. 200 veces he hecho la clave de sol. Y luego afirmó, y he estado consciente todo el día. Me quedó fuertemente impresionado, pero me impresionó más lo que ocurrió días después.
éramos chicos en otra época totalmente distinta a como se vive en la actualidad en muchas ciudades. No en todas, pero sí en muchas ciudades. Eran los años 70. Él llega un día muy temprano a la casa y cuando yo siento, él me está sacudiendo en la cama, moviéndome. George, George, salí en astral. Y me contó la anécdota de cómo había tomado conciencia él de que estaba en astral. Indudablemente derivado de la práctica. Lo asombroso es que varios de los amigos empezaron a tener los mismos resultados. Encuentra uno de mis hermanos, hermano biológico, que también estaba en ese grupo, ya hermano ya desencarnado, y eso me sacudió hondamente, profundamente, porque yo estaba en el periodo entre mi y fa en el que si no se da el semitono, se pierde la fuerza. Y ese fue el semitono. Entonces, me hizo recapacitar y dije, bueno, ellos hacen la clave de sol. Yo también la hago. A ellos les está dando resultados. A mí no. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ellos la hacen 200 veces. ¿Y cuántas veces la hago yo? Bueno, hoy la he hecho 5 veces. Ayer la hice unas 7 veces. Anteayer unas 3. Hay días que no la hago. Y eso me hizo discernir, contrastar. Indudablemente, como dice el refrán, el obrero es digno de su salario. Ellos hacían muchas veces la clave de sol, yo no la hacía. Y entonces decidí empezarla a hacer igual que ellos. Dije, no, hoy la voy a hacer 10 veces, mañana 20 veces y así sucesivamente. Y con los días yo también llegué a las famosas 200 veces y también obtuve resultados. Y eso pues me permitió pasar a FA. A lo largo de los años, casi 50 años en estos estudios, si la divinidad lo permite, en un par de meses estaré arribando a los 50 años en estos estudios. A lo largo de los años he contado la anécdota muchísimas veces. Y solo alguna vez me acuerdo yo, allá por 2010, me encontré un estudiante que me dijo, estoy haciendo la práctica como usted me ha enseñado. Ya la logro hacer más de 100 veces, a veces 150 veces. Un poquito de tiempo después me encontré una estudiante, una amiga, y un día en una reunión de uno de los grupos le pregunté a los amigos cuántas veces hacían la práctica, y todos, o no la hacían o la hacían poco. Y ella respondió, yo un día decidí y me dije a mí misma, yo le voy a ganar a Jorge. Y entonces, ¿cuántas veces has hecho la clave de sol? 300 veces. 300 veces. Una mujer que trabaja sobre sí misma. Y hace unos pocos años, le volví a preguntar, me quedé asombrado. He llegado a hacerla 1000 veces. Y esto, Sorprendente. asombroso, maravilloso, es que esto tiene relación con algo que se enseña poco en las escuelas gnósticas y que forma parte de la metodología del cuarto camino y que aparece en algunos apartados, por ejemplo, en educación fundamental. Al final, en el último capítulo del libro, los 3 grados de la conciencia. Se habla mucho de los 4 estados de conciencia, pero nunca he escuchado a algún instructor misionero que hable de los 3 grados de conciencia. Yo más que hablar de los 4 estados de conciencia, hablo de los 3 grados de la conciencia. Para mí es crucial llegar a comprender lo de los 3 grados, o sea, intensidad, frecuencia y amplitud o rango. Intensidad. ¿Cuánto tiempo logré estar consciente? Logré estar consciente 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 1 hora. ¿Cuánto tiempo?
Es la primera línea horizontal. Esto se puede trazar como un plano cartesiano. Tres ejes cartesianos de coordenadas perpendiculares. La intensidad. Pero la segunda coordenada es la frecuencia. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Porque yo puedo estar consciente un minuto continuo. Estoy consciente un minuto. Pero puedo estar consciente 500 veces un segundo. Y entonces eso se vuelve 500 segundos. La frecuencia es igualmente importante que la intensidad. ¿Cuántas veces? Pero luego está la otra, que es la amplitud, que yo la denomino la calidad de la conciencia. La calidad. Y entonces, constantemente, para diversidad de prácticas, yo siempre constantemente propongo cada vez más tiempo, cada vez más veces, cada vez de mejor manera. Cada vez más tiempo, cada vez más veces, cada vez de mejor manera, porque las cosas no se logran de la noche a la mañana. Y en sentido inverso, si quiero erradicar algo de mi conducta indeseable, entonces digo cada vez menos tiempo, cada vez menos veces, cada vez con menos ganas, por ejemplo. Pues bien, logramos pasar de mi a fa, pero con el tiempo volvió a darse un proceso así, un poco de inercia, pero tuvimos la oportunidad de que un día llega yo, por mis ocupaciones, aunque era adolescente, llegaba a 9, 10 de la noche a la casa, y al rato llega mi hermano, el que por ese entonces llegaba a la escuela. En esa época solo había una escuela gnóstica en todo el país. Y me dice, hoy llegó el maestro Ravolú, me dijo. Y el maestro Ravolú nos dio una plática y contó aquella anécdota que vos me contaste alguna vez. Un misionero, un reconocido misionero ya en los tiempos actuales. En ese entonces, uno de mis instructores, no había misioneros en Guatemala en ese entonces, solo instructores de autoformación, autodidactas. Él contó una anécdota maravillosa de Joaco, cuando él se inicia en nuestros estudios. Bellísima anécdota que merece mucho conocerla, valorarla, revalorarla y transvalorarla. Que el maestro le asigna a los campesinos del sumum que trabajen en la construcción del sumum, precisamente, con pico, pala, que horadaran la montaña, especialmente a Ignacio Amortegui y a Joaquín Amortegui, el famoso Joaco. Y un día, cuando terminan, llegan felices, entusiastas, a contarle al maestro que habían ya completado la gran obra de construir el sumum. Y entonces el maestro se dirige a Ignacio Amortegui y le dice, felicitaciones, Ignacio, con esto te has ganado la primera iniciación de misterios menores. Y luego se voltea con Joaco y Joaco pues espera también un premio. Y el premio que le da a Joaco es totalmente inesperado. Y en cuanto a ti, Joaco, lárgate. Bueno, yo hago una paráfrasis, pues, con base en lo que me han contado. Lárgate, tú no sirves para estos estudios. ¿Qué estás haciendo aquí? Vete, con esa potente voz del maestro. Y el otro, pues, compungido, perplejo, pues tiene que irse. Llegó la noche de la fundación del primer ritual y estaban todos en la fila entrando y Joaco con su morralito estaba de último, ahí agazapado, agachado, tímido, temeroso, y se fue acercando. Y era el último en entrar y lo recibe enérgica y tajantemente el maestro otra vez. ¿Y tú qué haces aquí? ¿No entiendes?
te aseguro que hasta un burro entendería. Lárgate, tú no estás para estos estudios, vete. Y lo volvió a echar, cerró las puertas y para adentro todos y él afuera. Terminó la ceremonia, todos empiezan a salir y al final sale el maestro y se encuentra a Juaco a unos metros sentado ahí, qué sé yo, en una roca. Y entonces, Juaco, le dice, ven. Y ahí va Juaco otra vez a recibir la regañada. Y entonces, te felicito, Juaco. Esa prueba que has pasado hoy, ni siquiera Garga Cuchinis podría haberla pasado. Y entonces ya vinieron los premios, que te has ganado la conciencia en astral. Imagínense qué extraordinario. Contaba el maestro que él entraba y salía de su cuerpo. Se quedaba, estaba maravillado de eso. Entonces eso me motivó ir a conocer a Juaco, al maestro Rabolú. Pero, bueno, en esa época, pues nuestro nivel de formación gnóstica era mínimo. ¿Verdad? Pues, apenas 2 años de estar en los estudios gnósticos y dio una conferencia maravillosa, habló del trabajo alquímico, habló de la ruta de las 3 montañas, el camino hacia la autorrealización. Y luego vinieron las preguntas y yo torpemente le hice una pregunta. Quienes han conocido a Jaco saben cómo era Jaco. Y le pregunto, y en ese esquema que usted nos plantea, el rayo de creación, ¿por dónde va el maestro? Y se me queda viendo, fulminante. Por favor, no particularice. ¿Alguna otra pregunta? Fue una lección de vida para mí extraordinaria. Hasta la fecha me sirve muchísimo. Y como digo, en ese entonces era un solo lumicial, eran pláticas públicas, llegó Fernando Salazar Bañol en su ruta hacia México y estuvo como un mes ahí trabajando. Él sí daba conferencias. Y eso me motivó muchísimo a mí, porque contrario a lo que ocurre mucho, yo lo digo constantemente, en ese entonces no había cursos de formación en Guatemala, no había misioneros formados. Y entonces, empíricamente a la brava, decimos, la gente se lanzaba a dar prácticas, instrucción y a dar pláticas públicas. Yo tenía toda la intención de dar pláticas públicas porque ante todo quería dar una manera diferente la gnosis, no como a mí me la habían dado en pláticas públicas. Y entonces había un día los miércoles para poder asistir, a prepararse uno para dar pláticas públicas. Y un día preguntaron, el día 1 de diciembre, me acuerdo, 1974, necesitaremos gente que quiera ayudar a las pláticas públicas porque muchos se van a ir de excursión. Resulta que en 1 de diciembre de 1974 fue declarado por Samael Aun Weor como el Día Internacional de las Juventudes Gnósticas. Y ese día se reunieron las juventudes gnósticas de Centroamérica en El Salvador. Y varios amigos asistieron y yo me quedé. Yo decidí que fuera mi primer día para dar pláticas públicas. Y he contado 9 de diciembre de 1973, asisto por primera vez a recibir una plática pública. Y un año después, menos una semana, estoy yo dando ya pláticas públicas, sin haberme formado como misionero. Y aparece entonces, también empezamos a dar prácticas en primera cámara.
cuestiono a muchísima gente que no se atreve. Pasan años y años y años en estos estudios y nunca se atreven a difundir gnosis, a dar una clase de gnosis, una práctica de gnosis. Y nosotros lo hacíamos. Yo era un muchachito de 16 años. Ya en mi segunda plática pública yo ya me decidí a dar una conferencia, a desarrollar un tema. Y hablé del héroe nacional de Guatemala. Eso fue por ahí, por el 8 de diciembre de 1974. Y con lo que había aprendido aquel señor Monterrosa hablar de los mayas, entonces preparé el tema del héroe nacional de Guatemala, todos los elementos simbólicos del héroe nacional de Guatemala. Miento, fue unos 15 días después, porque en la segunda semana coincidía, ya fui de viaje a 2 ciudades de Guatemala en Occidente, un poco cercanas a México, Totonicapán y Quetzaltenango, y el 7 de diciembre hay una celebración en Guatemala que es la quema del diablo. La quema del diablo. Se junta basura, chiribisco, maleza, troncos secos y se quema toda la basura y actualmente se quema un muñequito de papel como una piñata del diablo. Profundamente simbólico, 7 de diciembre. Y en el camino, 4 horas de viaje, decidí que el tema iba a ser el Día del Diablo, la quema del diablo, el simbolismo de la quema del diablo. Entonces empecé yo a desarrollar tema. Los demás era una ensalada, lo que daban más testimonial, pero yo me lancé a dar un primer tema. Y 8 días después, 15 días después de haber empezado a dar pláticas públicas, ya estaba dando mi conferencia sobre el héroe nacional de Guatemala, Tecún Umán, y todo el simbolismo esotérico que se esconde detrás del héroe nacional de Guatemala, que se encuentra en algunos libros de cronistas indígenas de la época colonial. Y entonces mi empeño era dar una gnosis de manera diferente. Y eso lo mantengo hasta el presente. El presente tenemos esa motivación. Se fue a Colombia, al Sumo Supremo Santuarium, un amigo. Con el tiempo pasó a ser un gran amigo mío y él se formó como el primer misionero, ya graduado de un curso de misioneros. Y él empezó a trabajar también en pos de generar temas, realmente conferencias. Pero yo nunca recibí su curso por mis ocupaciones. Sin embargo, años después nos hicimos amigos cuando él me da el precioso mensaje del cuarto camino. Yo andaba buscando, ante todo dentro de la gnosis, el despertar, la muerte mística. Y con él empecé a descubrir que había ciertas claves que no daba, pero que las insinuaba. Y pasó por Guatemala en 1976, un jovencito también misionero, egresado de uno de los primeros cursos de Guadalajara, un curso para jóvenes, misioneros jóvenes, misioneros de la juventud gnóstica. Yo le hacía muchas preguntas porque él sabía algo de Cuarto Camino y un día se hartó. Me dice, ¿usted qué tanto molesta? Tanto pregunta. Pregúntele al que sabe. ¿Y quién es el que sabe? Pues ahí lo tiene enfrente, cerca de usted y no se ha dado cuenta. Entonces comprendí que este otro misionero sabía de Cuarto Camino. Con el tiempo me fui contando que había aprendido de los grandes estudiosos del Cuarto Camino en la Gnosis de Colombia, que con el tiempo pasaron a formar parte de esa pléyade de misioneros que difundieron la Gnosis en México en los años 76, 77 y demás, como Guillermo Murcia, José Jesús Leal, como Ahmed Zawadi y otros más. De ellos aprendió el Cuarto Camino, pero 3 meses de clases de Cuarto Camino, pero aprendió mucho. Y eso nos ayudó a empezar a trabajar sobre nosotros mismos. Y con los años pasé a formar parte de la juventud gnóstica y siguiendo instrucciones del maestro Samael, fundamos un lumicial.
Cuando se enteraron las autoridades del movimiento gnóstico guatemalteco, nos expulsaron a todos nosotros, los jovencitos. Y bueno, la alarma y todo lo demás, pero se le escribió al maestro, el maestro Samael. Cuentan con mi apoyo, porque teníamos un decreto ley de él que nos decía que teníamos que abrir lumiciales. Entonces estábamos haciendo lo que él nos decía. Y desde entonces, pues empezamos ya a trabajar solos como un lumicial independiente, a ser directivos y dirigir un lumicial. Viene la desencarnación del maestro Samael y ¿qué hacer? Porque unos toman partido por Donda, por Litelantes, otros por Ravolú, otros por Garga Cuchinis. Y este amigo, que era el director, el lumicial, nos reúne y nos dice, no vamos a tomar partido por nadie. Y nos contó que él, en el Sumo Supremo Santuario, tuvo una larga reunión con Joaco, y diría yo no con Joaco, sino con el maestro Ravolú. Y el maestro Ravolú, en esa larga conversación, dice que fue de más de 24 horas, le profetizó muchísimas cosas que iban a ocurrir. En cuenta un famoso terremoto de Guatemala de 1976. Y en cuenta la división. Y que las multitudes gnósticas se iban a ir a favor de un maestro y en contra de otro maestro. Pero que aquellos que no se dejaran confundir iban a poder seguir adelante. Y con el tiempo he llegado a comprender que ese proceso, difícil de entenderlo, es muy simple, muy simple. Es el drama cósmico, cuando el Señor de perfección llama a Pedro y le dice, Pedro, tú esta noche me debes negar 3 veces. Judas, ven para acá, ve y lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Al día siguiente da las instrucciones a Juan y a todos los demás, el papel que tienen que jugar. ¿No te parece que algo pudo haber ocurrido así? Que el Señor de la fuerza llamó a sus discípulos y les dijo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que hacer lo otro. No podemos nosotros entender a maestros, a grandes iniciados. No nos toca juzgarlos ni condenarlos, sino tratar de discernir qué ocurre. Y de esa cuenta, pues el lumicial nuestro, el lumicial Litelantes de la Juventud Gnóstica, pasó a formar quizá el primer lumicial independiente del mundo, quizá. Por ahí parece ser que también el señor Teófilo Bustos tomó un camino similar, no se parcializó con nadie. Pero por esa época nos independizamos, ya no seguimos a nadie, ni a Litelantes, ni a Ravolú, ni a Garga Cuchinis, pero ojo, tampoco estuvimos en contra de nadie. Y eso con los años se ha convertido en un baluarte en mi concepción de la gnosis. O sea, no toca querer llevar a la gente hacia una ruta y que poderme enarbolar una bandera, decir solo nuestra gnosis es la gnosis. La de los demás no es gnosis. A lo largo del tiempo hemos llegado a comprender que la gnosis es eterna y universal. La gnosis es con Samael, antes de Samael y más allá de Samael, que somos discípulos de Samael, pero hay otras muchas formas de gnosis que no son samaelianas. Por ejemplo, por si no lo sabe el auditorio, Carl Gustav Jung, que mencionaste a un principio, fue gnóstico. Hoy se reconoce mundialmente entre el círculo académico que Jung fue gnóstico. Gracias a Jung tenemos nosotros la magnífica Biblioteca Gnóstica Copta del Cairo, la biblioteca de Nag Hammadi. Él fue determinante para que llegara al mundo la Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi, porque el gobierno egipcio quería quedársela solo para él. Pero bueno, entonces, esos son nuestros inicios en la gnosis. Y desde entonces somos independientes, nunca nos hemos parcializado a favor de alguien ni en contra de alguien.
respetamos todas las formas de gnosis, aunque sean diferentes a la nuestra. Es más, hablamos con la gente, les decimos, es que es importante que probablemente haya gente que no le guste la forma de dar, de enseñar la gnosis de Jorge Galindo, pero probablemente le guste la de Miguel o la de otra persona distinta. Y entonces es importante que haya muchas formas de presentar la gnosis, porque de esa manera le llega a cada quien la gnosis que le corresponde. Una versión del Bhagavad Gita que yo leí en la adolescencia, entre las muchas, la de Ramacharaka, que me parece muy sencilla. En esa versión dice que el Señor Krishna enseña que así como la fuente que emana agua, el agua que emana de una fuente, llena las vasijas de todos los que llegan por agua, de acuerdo con la forma y la capacidad de cada una de las vasijas, así las enseñanzas espirituales llegan a cada quien de acuerdo con su desarrollo interior. Y yo muchas veces en las reuniones, por ejemplo, trabajo de diversas maneras, una manera directamente gnóstica como esta, pero otra gnostizante, otra interespiritual. El sábado tuve una reunión de esas, interespiritual. No hablo para nada de gnosis, no uso la palabra gnosis, no menciono a Samael, enseño gnosis, pero sin usar esos dos términos. Y les decía algo que es mi comprensión. Les decía que para mí debieran haber cónclaves interespirituales donde el cura, el pastor, el monje budista, el monje yoga y el gnóstico, pues, dijeran, mira, fulanito, aquí tengo 3 que asisten conmigo, pero no son míos. Yo creo que son más tuyos. Ahí te los voy a mandar, que te busquen a ver si les queda mejor tu propuesta espiritual. Y de repente hay alguno entre ustedes que ande buscando mi propuesta. Para mí así debiera ser. En lugar de tanto conflicto, debiéramos entender que forma de gnosis de Jorge Galindo no tiene por qué ser universal. Sí, Miguel, ya hablé demasiado. Sí, no, no, muy interesante todo esto que vienes platicando. En algunas oportunidades que hemos coincidido aquí en México, que hemos tenido el gusto de conocerte personalmente, habíamos platicado, ¿no? De algo al respecto. Hoy hay temas o cosas que la verdad no sabía, no las había escuchado. Y bueno, siguiendo esa línea de tu recorrido en la gnosis, en el conocimiento, haciendo un pequeño paréntesis para posteriormente retomar, ¿no? Esa línea de tiempo. Cuando viene la desencarnación del maestro Samael, lo que sabemos todos, pues es que hubo una división, ¿no? Y esto, pues, atrajo que la gnosis, pues, o el gnosticismo samaeliano, pues, se dividiera. Y para muchos, esta situación, pues, es motivo de que si no hubiera sucedido eso, la gnosis ahora estuviera eh, pues en un nivel superior, diferente, distinto, ¿no? Ven como un gran mal lo que sucedió, esa división, ¿no? Del conocimiento y de los maestros, los ataques, la traición y que mucha gente se haya salido de la gnosis, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves esto? ¿Fue algo, una desgracia, podemos decirlo, o un beneficio? Bueno, un poco aprendí, partiendo un poco de lo que enseñan los estudiosos de pistisofía como Francisco Gil, el Evangelio de Salomé, que nos enseña a encontrar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. El tema este del bien y el mal es bueno para unos, es malo para otros, depende del punto de vista. En mis clases, en los diplomados, cuando hablo de la psicología y de la filosofía, enfatizo mucho en la importancia de no caer en la herejía de la separatividad, que es la peor de las herejías. Pero hay que explicar un poquito que esto es filosófico, es el tema de la dialéctica, de la dualidad. La dualidad, cuando
nos vamos por uno de los extremos. ¿Fue una desgracia o fue una oportunidad, algo bueno? Pues quién sabe, son dos extremos de un péndulo. Y la clave está en encontrar el punto medio, la no dualidad, la síntesis, la tercera fuerza. Y indudablemente, muchos lo dicen, fue un colador. Y claro está, no fue inmediatamente, esto fue un proceso de meses o de años, y sigue dándose. Por un lado, sé que hubo misioneros, famosos misioneros, destacados misioneros, que sepultando o cremando al vehículo físico de Samael, aquí ya no hay nada más que hacer, y se fueron. Era un poco parecido a lo que se cuenta en el Evangelio de que los apóstoles empezaron a regresar a sus redes de pesca. Se acabó todo se acabó. Y esto sacudió hondamente al pueblo gnóstico. La gente no lo creía. Por ejemplo, mi instructor estaba sacudido profundamente. Es que es un hombre, me dice, es que es un hijo del fuego. No puede morir, no puede desintegrarse ese cuerpo. Había mucho dogma. Me acuerdo yo en una de esas pláticas públicas, porque éramos 4 o 5 los que pasábamos. Yo ya desarrollaba temas, aclaro, ¿verdad? Pero me acuerdo, fue en la ciudad de Quetzaltenango, allá por 74, 75. Y hacen una pregunta muy difícil. Hicieron 2 preguntas muy difíciles. Me acuerdo una de ellas que preguntaron en torno de la destrucción de Sodoma y Gomorra y que solo había quedado Lot, creo yo, y sus 2 hijas, y que ellas lo embriagan para tener sexo y tener bebés. ¿Y qué explica la gnosis respecto de eso? Y los demás expositores solo se miraron las caras y literalmente contestaron tonterías, lo que se les ocurrió. Y yo no lo sabía tampoco. Pero a mí lo que se me ocurrió fue pedir la intervención del Espíritu Santo. Y empecé, mientras los demás decían las cosas que estaban diciendo que no las compartía, yo le pedí a mi padre que el Espíritu Santo me iluminara. Y justo cuando ellos se callaron, me vino la respuesta. Y hasta la fecha sigo sosteniendo que esa es la respuesta. Y la di. Y de ahí vino otra pregunta también difícil. Y les dije, es que cuando se muera Samael, nosotros tenemos que estar preparados para continuar su obra. Y eso lo sigo sosteniendo. Porque debemos entender que hay un linaje a lo largo de la historia de la humanidad de mensajeros de lo alto que pasan y se van. Leamos lo que se refiere al superhombre que enseña Samael Aun Weor, y el superhombre solo tiene que estar un breve tiempo y luego se va. Ya depende del que está atento, está alerta para captar ese mensaje y hacerlo carne y sangre dentro de sí mismo. El problema es que nos quedamos mucho en la gnosis de la forma. Con el respeto que me merecen, para mí muchos gnósticos vienen del catolicismo y solo cambiaron de camiseta, como en el caso del fútbol, pero siguen pensando como católicos, comportándose como católicos. Es solo una gnosis que generó cambios en la periferia, en su personalidad, pero no en su ser, en su conciencia. Y como son de una gnosis de forma, entonces ellos son seguidores
están detrás de alguien y anhelan a ese gurú, a ese maestro, como los católicos que anhelan y dicen, a mí me hubiera gustado ser discípulo de Jesús, pero debemos entender, como enseña el Cuarto Camino, que para ser un discípulo de un Jesucristo tenemos que tener la dignidad de un apóstol, y no la tenemos todos. Yo estoy al nivel de Perico de los Palotes. Entonces, debemos entender que dentro de la ciencia gnóstica y la filosofía gnóstica se estudian las leyes universales, las leyes cósmicas, y está la ley de evolución e involución. Y debemos entender que todo nace, todo crece, todo se desarrolla, todo se reproduce, todo se multiplica o divide. Y todos los movimientos espirituales, la Iglesia Católica, el Islam, el budismo, todo se divide, es inevitable. Y la gnosis también tiene que subdividirse, como dice Lázaro, es un árbol, y del árbol surgen muchas ramas, y de estas ramas surgen otras pequeñas ramas, pero es el mismo árbol. Entonces, verlo con naturalidad, verlo como es, sin buscarle tres pies al gato, no buscarle tres pies al gato. Claro, por ese entonces yo le escribí a Donda, a la maestra Litelantes, y su respuesta fue sintética. También usualmente una maestra dura del rayo de la ley como Joaco, pero me respondió con mucho amor. Y me respondió que lo que había ocurrido era como en tiempos de Jesús, un terremoto, solo que con Jesús fue un terremoto físico y que con Samael fue un terremoto psicológico. Y luego me dijo, no prestes atención a chismografías, presta atención a tus realizaciones. Y para mí eso es lo más importante, lo más importante. Claro está que los procesos de división son naturales, en el cristianismo se dieron, pero se dieron a lo largo de décadas y de siglos, y se siguen dando. En cambio, en estos tiempos todo va más rápido porque son los tiempos del fin, pero esto era inevitable. Entonces tenía que, como un colador, como una criba, pues era una oportunidad para sacudirse de la basura, y sigue siendo una oportunidad para sacudirse de la basura, lo que no están preparados para la gnosis. ¿Qué debemos entender? Muchos buscadores realmente habría que decirles, miren, ustedes son mejores para el evangelio, para cristianismo protestante, cristianismo católico, para la yoga, para la metafísica. No pasa nada, podemos seguir siendo amigos, pero realmente, a mi criterio, a la gnosis debe llegar la gente que quiere trabajar en los tres factores, pero que no sea de decirlo, sino de hacerlo. Porque escucho mucha gente que lo canta, pero no quiere hacerlo. Eso te diría yo. Interesante esta respuesta. Y bueno, también tocabas en una parte de tus inicios, mencionabas la ley de las octavas en relación a tu proceso que viviste. ¿Pudieras explicarnos cómo funciona esta ley brevemente? Bueno, son dos leyes fundamentales, dos leyes que son la ley creadora y la ley de orden. La ley creadora es la ley de tres. Es importante que estudiemos la ley de tres y lleguemos a comprenderla cada vez mejor, cada vez más veces, cada vez más tiempo, según las circunstancias, los fenómenos que estamos estudiando. Lo positivo, lo negativo, lo neutro. Es muy importante poder comprender que para comprender, entre otras cosas, tengo que comprender que todo fenómeno ocurre de acuerdo con esa dualidad, positivo o negativo, derechas o izquierdas. Por ejemplo, ateos
o espiritualistas, maestros y nosotros, el pueblo, aquí abajo. Siempre la dualidad. Pero también para el trabajo psicológico, la justificación y la culpa. En tanto yo no salga de los extremos, no puedo comprender. Tengo que aprender a descansar en la tercera fuerza. Aprender a trabajar con las tres fuerzas, en todo el sentido de la palabra, no solo en el sentido alquímico, ni el sentido psicológico. Igual ocurre con la ley de octava, o sea, la ley de las octavas musicales o ley de 7, o rimbombantemente, pues la ley del heptaparapárshinok sagrado. La ley de 7, que es la ley de las octavas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. Que la ley de 7 la encontramos en muchísimos fenómenos, que es importante que estudiemos en dónde aparecen los fenómenos de la ley de 7, como lo más claro en las octavas, las notas musicales, pero lo encontramos en los colores del arco iris, lo encontramos en el disco de Newton, la piedra de la dispersión el cristal que se dispersan en 7 colores. Lo encontramos también en la tabla periódica de la química. La tabla periódica de los elementos tiene 7 capas o 7 periodos. Lo encontramos en la física y en la química, los 7 niveles de energía atómica, que todo átomo tiene 7 niveles, como decir un edificio de 7 niveles, y todo esto es una muestra evidente de la ley de octava, la ley de 7. De hecho, los mismos físicos, químicos y matemáticos han desarrollado el sistema internacional de unidades, que son 7 unidades fundamentales. Esto no es casual. O sea, hay muchos fenómenos que nos explican la ley de 7. Por ejemplo, la luna, las fases de la luna van cambiando cada 7 días. Por eso el tema de la semana. La semana está en relación con las 4 fases de la luna, ¿sí? Y así podemos encontrar muchísimos ejemplos en la naturaleza que nos hablan de que hay un elemento que no es casual, hay un elemento que es conscientivo, que forma parte de la matemática cósmica. Y por eso en la tradición, pues están en el cristianismo, en el judaísmo, los 7 días de la creación, los 7 días de la semana, infinidad de ejemplos que podemos encontrar nosotros en relación con el número 7. Esa es la ley de 7, que es la ley de orden. Tenemos que aprender a regirnos de acuerdo con el orden. Algunos dicen que el orden es la primera ley del universo. Pues nosotros sostenemos que no, que primero es la ley creadora, pero después viene la ley que ordena toda la creación. Y entonces tenemos que aprender a vivir conforme a un orden, pero ese orden debe ser consciente. No es un orden que nos impongan de fuera, sino un orden consciente. Y aprender a movernos de acuerdo con esa escala musical, o sea, subir de do a re, a mi, a fa, hasta llegar así. Y luego seguir ascendiendo de octava en octava. Eso es lo que te podríamos decir. Sí, ya que normalmente es un tema que es muy profundo, lo que son las octavas y sobre todo lo que se habla de los semitonos, ¿no? Esas resistencias que llegan a haber en el desarrollo de la línea musical, si lo podemos decir así. Esto en la práctica, ¿cómo se da? En la vivencia, ¿cómo se va dando Bueno, dentro del trabajo interior? uno tiene que aprender la didáctica, la teoría del trabajo sobre sí. Muchas veces el estudiante cree que, como decía nuestro gurú, que esto del trabajo sobre sí es como comerse un par de enchiladas, decía a veces, ¿no? Creemos que es como encender un fósforo y quemar una tusa, hojas de elote, por ejemplo, de maíz.
llegamos a creer que esto es muy, muy fácil y lo reducimos a una u otra cosa, por ejemplo, a la clave de sol. Pero hay muchísimas herramientas para el despertar. Y entre esas herramientas para el despertar, pues está aprender uno a estar atento, aprender uno a no identificarse, aprender a vivir en el presente, aprender a estar en sensación de sí mismo. Pero esto, yo contrario a lo que dicen todos, con el respeto que me merecen, hasta como lo dice el maestro, yo no lo puedo decir de instante en instante. Al menos yo no lo puedo decir, porque mentiría. Sería un farsante decir que uno debe, que yo debo estar en recuerdo de sí de instante en instante, no identificarme de instante en instante, porque yo no lo puedo hacer. No sé si tú, no sé si el auditorio lo puede hacer. Sé que Samael lo podía hacer, pero yo no lo puedo hacer. Entonces, mentiría yo si estoy diciendo cosas que no puedo lograr. Por eso yo propongo cada vez más tiempo, cada vez más veces, cada vez de mejor manera. Y es importante contextualizar esto porque tengo que aprender a estudiarme a mí mismo. Hay toda una didáctica para estudiarse uno a sí mismo. Estudiar los centros de la máquina humana, estudiarlos primero teóricamente y luego en la práctica. Y en la medida que uno va estudiándose a sí mismo, va descubriendo esos procesos que inician con la ley creadora, inician en un do y se desarrollan a un re, a un mi, pero hay un momento de quiebre. Aquí también hay que entender que en la gnosis hay que saber de muchas cosas, por lo menos el ABC, por lo menos el ABC de la música. Idealmente que uno estudie a profundidad música, que mejor si nos convirtiéramos en músicos y pudiéramos interpretar música a través de un instrumento, que sea una flauta, una guitarra, no digamos un violín o un piano, pero por lo menos la teoría para poder entender esta cuestión de los 7 sonidos fundamentales, pero que entre cada sonido hay un medio sonido. Pero resulta que entre mi y fa no existe ese medio sonido, tampoco entre sí y do. En la teoría de la música se dice que hay 2 medios sonidos o medios tonos entre cada nota, por ejemplo, entre do y re, entre re y mi, pero que entre mi y fa solo hay un semitono, un medio sonido, falta uno. En la práctica de la música enseña Gurdjieff que solo en la práctica se habla que entre nota y nota hay un semitono, pero que entre mi y fa falta ese semitono. Entonces hay que aprender a estudiarlo en la naturaleza, por ejemplo, el estudio de las impresiones, el estudio de la entrada del aire al organismo para la alimentación, solo se logra entender cuando uno estudia el tema de la relación de la ley de octava, de 3 octavas de la nutrición, le llama Ouspensky, y entender que hay un momento en el que toca meter el semitono faltante, es cuando entra la otra octava. Entonces, es a través del estudio de sí mismo. Uno debe tornarse en un atleta del estudio de sí mismo. Así como se recomienda convertirse uno en atleta de la meditación, debemos convertirnos en atletas de la no identificación, en atletas del recuerdo de sí, en atletas de desarrollar la fuerza de atención, que se habla poco muchas veces, generalmente poco en nuestros estudios. Bien, siguiendo ahora un poco nuevamente retomando esa línea de tiempo acerca de tu recorrido en la Gnosis, nos comentabas que eh, te tocó esa parte, ¿no? Del maestro cuando desencarna. Nos comentaban que ustedes tomaron una posición, digamos, neutra. Y bueno, ¿qué siguió después? ¿Qué siguió después en ese momento? ¿Cómo viviste tú también? ¿Cómo tomaste
la muerte del maestro esa noticia? Bueno, a mí también me sacudió como a todos, pero tal vez no tan profundamente. Tal vez porque en mi ser yo lo sabía. Por eso pongo de ejemplo que yo lo dije 2 años antes. Y es que a veces me ocurre, yo no soy tan intuitivo, pero de repente sé que en mi boca salen frases proféticas a lo largo de la vida y tiempo después se constatan, se comprueba que lo que dije es cierto. En algunas ocasiones he logrado tener tal conciencia que hasta lo puedo profetizar conscientemente o vaticinar. Vas a ver que va a ocurrir tal cosa, pero muchas veces me surge así, espontáneamente, surge. Son esos relámpagos intuitivos que uno puede y debe desarrollar. Entonces me sacudió, pero no tanto. Pero sí, no puedo negar que luego lo que vino después es que éramos jóvenes, inexpertos en muchísimas cosas, todo el grupo, cometimos muchísimos errores, a pesar que había un instructor que era misionero, pero debemos entender que más o menos como se dice el refrán, la sabiduría popular en un país de ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Y aislados porque nos independizamos, pero nos aislamos. Y entonces no había contacto con otros misioneros, contacto con otros lumiciales, que ese es un error que todavía hay lumiciales e instructores que cometen. Para mí es magnífico ser independientes, pero independientes no significa aislados. Por ejemplo, toda la comunidad internacional, todos los países necesitan de la interacción, de la interdependencia, las relaciones comerciales, las relaciones culturales, por ejemplo, eso es importantísimo. Y entonces cometimos errores como individuos y como lumicial. Y algunos pequeños errores y otros graves errores. Nos equivocamos y nos hemos equivocado muchísimas veces. Pero con el tiempo he ido comprendiendo que efectivamente, como dice la sabiduría popular, errar es de humanos, pero rectificar es de sabios. Y para mí es clave, dentro de la clave del vitriolo, es clave una palabra clave del vitriol, que en español la traduce Samael Aumbeor como visita el interior de la tierra que rectificando. Para mí esa palabra es la clave de la clave, que rectificando hallarás la piedra oculta. Y entonces un día fui comprendiendo yo que eso es crucial, es importantísimo. Yo tengo derecho a equivocarme, pero tengo el deber de rectificar. A veces muy prontamente y otras muchas veces muy tardíamente, a la vuelta de mucho tiempo llego a comprender que me había equivocado y cambio de rumbo. Eso es muy importante. Entonces nos extraviamos y llegó un momento en el que ya el inicial no había nada. No estaba Samael, dice una amiga misionera. Y ya solo era cascarón. Y entonces comprendimos que ya había que cerrar porque se perdió la mística, se perdió el rumbo. Y decidimos que cada quien podía seguir su propio camino. Yo me integré a otro lumicial donde colaboré durante un tiempo, durante varios años. Posteriormente, un amigo que frecuentaba el lumicial, lo menciono porque merece, Carlos Coll, me comentó que él estaba interesado en convocar a todos los hijos vivos del maestro Samael, del Bodhisattva, Víctor Manuel, a un encuentro y empezó a trabajar por él. Y me invitó a mí a participar de la actividad. Hubo una reunión en la ciudad de Guatemala, un desayuno al que asistieron Hipatia o Hipatía, Salomón Gómez Dueñas, Imperator Gómez Dueñas y sus parejas.
y otras personas que asistimos. Un querido amigo también, Gabriel Corona, del norte de México, ahí lo conocimos. Y días después pues, vino el primer encuentro conocido en la web como reunión de 3 hijos del maestro Samael Aumbeor en Tazumal, El Salvador. Y de ahí surgió esa inquietud, se empezó a cristalizar eso de que es importante ser independientes, pero mantener comunicación con otros, porque es importante aprender de otros, salir a ver, por lo menos por la ventana que hay en los alrededores. Vivíamos aislados. Y de esa cuenta, pues, surgió lo que hoy es la Confederación Gnóstica Internacional, Confegnosis. Entiendo, has hablado ya con Lázaro, por ejemplo, un gran promotor de la Confederación. Y a lo largo de los años yo he simpatizado con la Confederación. Pero en Guatemala no hay condiciones para hacer una federación gnóstica como en México, como en Colombia y otros países. Entonces, me han invitado a congresos de la Confederación que asista a título personal. Y hemos participado en varios congresos de la Confederación. Pero yo no puedo pertenecer oficialmente a la federación porque no soy un funcionario gnóstico de una asociación o federación gnóstica. Por ejemplo, nosotros a lo largo de los años en el Unicial de la Juventud Gnóstica y los grupos que modero actualmente no tienen personería jurídica, no tienen vida legal. Porque por un lado nunca hemos visto la necesidad de ello, ni siquiera en la época del terror, en la época de la guerra, del conflicto armado interno en Guatemala tuvimos necesidad. Y porque es muy caro, muy caro, requiere mucho dinero. Entonces nunca lo hemos hecho. Y entonces trabajamos siempre de manera independiente, pero hemos ido aprendiendo que aprender de otros es importante. Aprender de otros, aportar donde toca y aprender de otros. Y un día a través de Carlos Col, pues conocimos a Fernando Navarro, hicimos clic rápidamente y empezamos a generar mensajes de correo, mensajes de WhatsApp. Viene la pandemia y surge en el pueblo gnóstico un fenómeno que nunca compartimos, nunca lo compartimos. Vuelvo a decir, mi visión de la gnosis es diferente a la de muchos otros y la respeto, aunque me satanicen, aunque me tilden de hereje, porque lo han hecho, de que no soy gnóstico samaeliano, que no estoy en nada. Pero soy diferente. Y con la pandemia surgió una tendencia para mí perniciosa, que hizo mucho daño, caer en la trampa de las teorías conspiranoicas. Y muchos gnósticos le creyeron a esos gurús de las teorías conspiranoicas. Gurús que no son maestros, que no son iniciados, que no son hombres despiertos. Y gran cantidad de misioneros, de instituciones, del pueblo gnóstico, de estudiantes, cayeron en la trampa de las teorías conspiranoicas. Y con Fernando Navarro, con Rafael Envid, y Imperator y otros empezamos a ver que eso era anómalo, que no debía ser, que había que haber un norte, una guía. Tal vez te acordarás que abrimos un grupo de WhatsApp que no funcionó, el grupo de diálogos fraternos, porque desafortunadamente lo que impera en los grupos, en las redes sociales, es el literalismo, el dogma, el fanatismo, el copia y pega. Mira cualquier grupo de WhatsApp gnóstico. Y para mí es basura. Pueden decirme lo que quieran, pero yo ni entro. O sea,
yo leo los grupos a granel, le digo a mis conocidos, a mis familiares. Cuando miran mi dispositivo, ¡ala! Todo eso tienes ahí en el WhatsApp. Son miles de mensajes que no abro, porque es basura, es pura basura, pura basura. Y entonces hay un montón de grupos. Y está el montón de círculos verdes, infinidad de círculos verdes. Y de vez en cuando entro y solo copia y pega, copia y pega, copia y pega, copia y pega. Post copiado de otro, videos copiados de otro. Basura, basura. La gnosis vive en los hechos, se marchita en las abstracciones y es difícil de hallar aún en los pensamientos más nobles. Entonces, eso lo desecho. No acostumbro leer esos posts, esos mensajes, el libro tal de Samael Aun Weor, capítulo tal de tal libro de Samael Aun Weor. Si lo quiero leer, voy al libro, y ahí lo estudio. Y la gente cree que eso es gnosis, y creen que eso es difundir gnosis. En nuestro caso pensamos que es diferente. Entonces con Fernando empezamos a generar, a pensar, intercambiar otras posibilidades de difundir la gnosis, y de esa cuenta surgió la iniciativa de la Academia Gnóstica Internacional y los diplomados, porque empezamos a percatarnos que el gnóstico no está dispuesto a sumergirse en aguas profundas, solo se queda en la superficie. Y en la superficie es solo lo básico, y creen que eso es suficiente para lograr las altas iniciaciones, las grandes realizaciones. Y entonces cometemos muchísimos errores porque no nos sabemos meter en aguas profundas. Todo tipo de errores, por ejemplo, el literalismo que es espantoso, es repetir como loros las enseñanzas de Samael Aun Weor. Nosotros somos muy duros en los diplomados y invitamos a los estudiantes a que relean libros como La Revolución de Bell, como El Curso Zodiacal, como Los Misterios Mayores, y todos esos párrafos en los que Samael Aun Weor fustiga a los pseudoesoteristas. Y les digo, ahora cámbienle la palabra pseudoesoterista y no piensen en los teósofos, en los metafísicos, etcétera, sino piensen en los gnósticos. ¿No les parece que nos hemos vuelto pseudoesoteristas, pseudognósticos, que solo repetimos como lobos las enseñanzas de Samael Aun Weor y creemos que con eso nos vamos a autorrealizar? Como aquellos otros que a cada rato mencionan al venerable maestro Samael, el divino Samael. Creen que tienen derecho, creen que Samael Aun Weor un día va a bajar en un platillo volador. A ver, Jorge Galindo, tú diste miles de conferencias en mi nombre, ven, súbete a esta nave espacial. ¿Crees tú, Miguel, que con solo hablar del divino Samael y del venerable maestro Samael y el gurú y esto y lo otro, van a bajar por mí los hermanos mayores y me van a llevar? No. Samael Aun Weor, y Jesucristo lo dijo, va a decir, no te conoceré, hacedor de maldades. ¿Sí o no? Hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. No es de tanto hablar, puedo dar una conferencia bellísima, pero si es peor la teoría, es basura. La gnosis se muere cuando hablo pura teoría que no he comprobado. Eso es mentir en el cuarto camino, tú lo sabes. Entonces, fuimos pensando en que el estudiante tiene que meterse en aguas profundas. Entonces vino el curso, el diplomado de Quetzalcóatl, el diplomado de budismo zen, el diplomado de alquimia, estudiar las catedrales góticas, estudiar a los grandes estudiosos de la filosofía secreta.
que la gente aprenda a sumergirse en aguas profundas, ¿no? Pero también que el estudiante aprenda a discernir, a reflexionar, a analizar, a revalorar, transvalorar, es decir, no copiar entero, no tragar entero, sino que digiera las enseñanzas. Eso es muy importante, que se le pueda llevar a contrastar con otros mensajeros de lo alto, otros iniciados, otros escritores, y que vea que eso ayuda a esclarecer, porque respetamos pues que haya quienes creen que Gnosis es solo lo que enseña Samael y prohíben que se enseñen otras cosas que no sea de Samael. Lo respetamos, pero no lo compartimos. Nosotros pensamos que Samael Aún Weor es la universidad, es como un doctorado, pero que para llegar a una universidad o a un doctorado yo tengo que haber pasado por la prepa, o el bachillerato superior, o la secundaria superior. Debo haber pasado por la secundaria, por la primaria, por el kinder, para poder llegar a la universidad. Y hay conocimientos básicos, por ejemplo, en matemáticas. En matemáticas no se le va a enseñar cálculo integral y diferencial a un niño. Pero para enseñar cálculo integral y diferencial, por ejemplo, en la universidad en ingeniería, el estudiante tiene que haber pasado ya por aprender a sumar y restar, aprender números enteros, aprender algebrita, aprender muchas cosas antes de llegar a aprender lo que tiene que aprender en la universidad. Para nosotros así es Samael Aún Weor. Hay muchas cosas que Samael Aún Weor solo las dice, pero no las enseña, no las explica. Tenemos que bajar a otros autores para poder entender qué nos está diciendo Samael Aún Weor. Me gusta poner un ejemplo, el principio de correspondencia. Yo de Samael Aún Weor solo lo he encontrado una línea, el principio de correspondencia, y no explica qué es. Tendríamos que ir, por ejemplo, al Kybalion o al Kybalión para poder entender qué es eso del principio de correspondencia. Sí. Ahora que tocas esta parte de la enseñanza que deja el maestro y lo relacionas con que él es la universidad en los estudios esotéricos, te quiero hacer una pregunta directa y sobre todo es una crítica que muchas veces se hace en los grupos anti-samaelianos, donde se dice que Samael plagió, copió libros, textos de otros autores. He escuchado muchas respuestas, ¿no? De misioneros, de estudiantes, sacerdotes gnósticos, que algunos pues lo defienden a capa y espada y a veces no hay como tal un argumento sólido, ¿no? Que pueda ser coherente o conciso y eso da pie pues a que se siga criticando a la misma enseñanza, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido de que se dice, ¿no? que Samael copió? Bueno, de entrada es una pregunta muy difícil, ¿no? Hemos conversado, por ejemplo, con Jaime, un doctor en filosofía, ¿no? En nuestro caso también tenemos formación académica y somos profesores universitarios. Y en la academia, en la universidad, esto es muy, muy importante, es importantísimo. En los tiempos actuales, cada vez más, un profesional que se demuestra que plagió su tesis universitaria, por ejemplo, es degradado cuando se demuestra que plagió. Eso ocurre en cualquier país del mundo. Ha ocurrido en Alemania, en Guatemala, probablemente en México, en Colombia. Entonces, eso es muy delicado. Pero es fácil, pues, porque uno tiene derecho a citar a otros autores y ahí ya no hay ningún problema. El asunto es que en la academia a lo largo del tiempo se ha ido perfeccionando esto, tornando cada vez más riguroso y entonces existen metodologías, existen sistemas, taxonomías para citar autores.
los sistemas de bibliografías que aparecen en Word, por ejemplo, el APA, Chicago, Vancouver, Harvard, etc. Pero debemos entender que Samael Aun Weor escribió sus obras hace 50, 60, 70 años y que en ese entonces no había tanto rigor como en la actualidad y él no estaba presentando una tesis universitaria, sino que un libro como infinidad de autores y que la tradición esotérica así era. Si nosotros leemos a Charles Valdemar, si leemos al mismo Viracocha, si leemos a Elena Blavatsky, si leemos a Eliphas Levi, al mismo Gurdjieff, ellos citan Uspensky, por ejemplo, en el Tertium Organum, en un nuevo modelo del universo, citan y citan y citan a un montón de autores y muchas veces no citan. Pero no existe ese rigor en esa época y en la tradición esotérica de las escuelas esotéricas no existe ningún libro que yo sepa en donde se cite que Blavatsky o Gurdjieff o Uspensky hayan sacado una lista conforme el sistema APA o Chicago. En esa época ni interesaba ni les interesaba a ellos, no era el privilegio. E indudablemente, Samael Aun Weor cita solo en El misterio del aura o florecer, podríamos decir que puede citar a unos 100 autores, y los cita. Samael Aun Weor cita a los autores. Ahora bien, algunos amigos que estuvieron en la biblioteca de Samael Aun Weor cuentan cosas interesantes. Cuentan que su biblioteca estaba llena de libros de todo tipo, no solo libros esotéricos, libros de magia negra, por ejemplo, libros de materialismo, libros de todo tipo. Algunos de los amigos cuentan que entre los antiguos misioneros había alguien que tenía problemas en la universidad con las matemáticas y le cuenta al maestro y le dice, eso es fácil. Y el maestro se pone a explicarle, a darle una clase de matemáticas universitarias al estudiante, al misionero. O sea, esa era la capacidad de Samael Aun Weor. Porque sí, Samael Aun Weor se devoró libros, pero él tenía una ventaja por encima de la mayoría de nosotros. Él tuvo lo que se denomina la memoria autobiográfica superior. O sea, todo lo leía una vez y se le quedaba perfectamente. ¿Sí? Cualquier cosa que vivía se le quedaba. Entre los amigos hay uno que cuenta que él hojeó los libros y que todos los libros de la biblioteca tenían anotaciones manuscritas. Por ejemplo, decía, esto no es cierto por tal y tal cosa. Esto sí es cierto, o esto se puede comprobar en tal y tal dimensión o en tal y tal circunstancia. O sea, aquí hay dos elementos que es muy importante entenderlo, y es una frase de Newton, de Sir Isaac Newton, una de las mentes más brillantes de la ciencia. Él dice, si yo pude llegar más alto, fue porque me erguí sobre hombros de gigantes. Por ejemplo, Copérnico, por ejemplo, Galileo, Kepler, entre otros. Pues en forma similar ocurre con la ciencia. O sea, toda la ciencia es un cúmulo de conocimientos anteriores que permite, a partir de conocimientos previos, se pueda seguir avanzando. Eso es, en la ciencia, eso es fundamental. Se tiene que explorar primero lo que otros han hecho para poder hacer un aporte nuevo. Y eso hizo Samael Aun Weor. Eso hizo. La diferencia está en que él constató, comprobó lo que escribió. En la historia de la ciencia, en la historia del conocimiento universal, ocurre, y eso lo explica Uspensky en Tertium Organum, el principio de la unidad del conocimiento. ¿Cómo es que lo define
Uspensky lo define como la unidad de la experiencia mística. Creo que en el mensaje de Navidad 67-68, de manera sintética, Samael Aumbeor lo aborda, pero muy sintético. Hay que estudiarlo a fondo con Uspensky. La unidad de la experiencia mística. Si nosotros vamos a leer cualquier libro sagrado de la humanidad, sean los Vedas, el Mahabharata, el Ramayana, la Biblia, el Popol Vuh, el Dhammapada, el Bhagavad Gita, encontramos de repente verdades universales. Verdades universales. En todas las tradiciones místicas hay verdades universales, porque esto viene de la unidad de la experiencia mística. El desdoblamiento astral es el mismo en México, en Guatemala, en Colombia, en la India, en cualquier país del mundo. Es la unidad de la experiencia mística. Una experiencia telepática, clarividente, es universal para todos. Y cualquiera lo puede escribir y van a decir, este le copió a fulanito, a menganito. Pero sí, es producto de la experiencia. Aún en la ciencia se debaten ciertas situaciones de que fulanito le copió a menganito. Por ejemplo, hay una discusión entre que el Sir Isaac Newton, ese gran Newton, le copió a otro científico lo del cálculo integral y diferencial, lo del cálculo infinitesimal, porque ambos de repente llegaron al mismo descubrimiento. Eso ocurre también en la ciencia. Y ocurre en todas las ciencias, en la psicología, por ejemplo, Jean Piaget y Vygotsky, uno en Suiza, otro en la Rusia, en la Unión Soviética, llegan a esclarecer cosas similares, porque la verdad no es patrimonio de nadie, eso te diría yo. Sí, muy interesante esta respuesta que das, muy amplia. Y también te lo pregunto porque sé que eres una persona que te gusta analizar, te gusta reflexionar, ¿no? Y quería que compartieras conmigo, con el auditorio, tu reflexión, tu análisis al respecto de esto, ¿no? Y que quizás los misioneros, los estudiantes, cuando alguien les llega a preguntar, pues tengan una visión distinta de esto, ¿no? De lo que se comenta acerca de la enseñanza del maestro y sus libros. Y bueno, ahora hemos llegado pues me estabas platicando, nos platicabas sobre la academia, ¿no? La academia gnóstica. ¿Y por qué ahora difundir en sus dinámicas, sus didácticas, diplomados? ¿Qué diferencia hay entre un diplomado eh, y los cursos que normalmente se dan en las diferentes asociaciones gnósticas, ya sea presencial o en línea? ¿En qué radica la diferencia y qué elementos eh, nuevos tienen ustedes o han visto? Bueno, el principio del diplomado es que son carreras cortas, pero con una temática definida. Los cursos tradicionales abordan de manera diversa diferentes temas de nuestros estudios. En cambio, el diplomado se centra en una temática, por ejemplo, la religión de Quetzalcóatl, por ejemplo, budismo zen o budismo gnóstico, por ejemplo, eh, alquimia y catedrales góticas. Es una temática, no se abordan otros temas más que eso, porque lo que proponemos es aprender a sumergirse en aguas profundas, que hay un viejo autor inglés que dice los eruditos color de rosa, que saben de todo pero muy superficialmente. Y en consecuencia, el misionero particularmente, o el estudiante, cuando habla con amigos, lo empiezan a cuestionar y no sabe qué responder porque solo se aprendió las primeras letras. No se metió a aguas profundas. Fernando Navarro cuenta que en los primeros diplomados de la religión de Quetzalcóatl
se encontraba con estudiantes misioneros que nunca habían leído la doctrina secreta de Anáhuac, para ponerte un ejemplo. Misioneros mexicanos, entre otros. O sea, indudablemente, solo nos quedamos con la superficie. No queremos entrar a profundidad en nuestros estudios. Y el gnóstico debe caracterizarse, como lo decía Samael Aun Weor, somos matemáticos en la investigación y exigentes en la expresión. El gnóstico debe ser investigador. Y entonces, una de las ramas que propone la academia es precisamente retomar la importancia de la investigación esotérica, que podamos hacer aportes cada vez más gente, cada vez más tiempo, cada vez de mejor manera, aportes, comprender también que estamos en el siglo XXI, que no podemos seguir enseñando la gnosis como se enseñaba en los años 70. El mundo ha cambiado significativamente. Y entonces la manera como se enseñaba en los años 70 ya no sirve, ya no cuadra, ya la gente no quiere eso. Y hay muchos misioneros los escucho hoy y dicen, es que a nadie le gusta la gnosis. No, eso no es cierto. A nadie le gusta la gnosis que estás enseñando, la forma como estás enseñando. Eso no le gusta a la gente porque es del siglo pasado, es de la era pasada, del milenio pasado. Tienes que adaptarte, tienes que actualizarte, tienes que encontrarte en unas condiciones diferentes. Cambiar tu forma de pensar. Y entonces lo que proponemos también es una gnosis para el siglo XXI, que construyamos juntos una gnosis para el siglo XXI. Una gnosis diferente, una gnosis que sea más acorde para la época. El mismo Samael Aun Weor nos dio el ejemplo. Yo distingo 3 etapas básicas en Samael Aun Weor. La primera, la de los años 50, él enfatiza en la magia, en los poderes, en las iniciaciones, en el combate. En el combate, él es guerrero. Y muchos, si tú ves, muchos misioneros y estudiantes se quedaron en esa etapa. Son peleoneros, son belicosos, son agresivos, quieren imponer su razón. Luego viene la segunda etapa de Samael Aun Weor en los años 60. En esa década él enfatiza en la ciencia, en la cultura, y ya no es belicoso, ya no pelea tanto. Pelea de vez en cuando, pero ya no como antes. Y ya en los años 70 es el Samael Aun Weor de la sabiduría profunda. Para Imperator, por ejemplo, lo mejor de Samael Aun Weor se encuentra en las cátedras, en las conferencias que da ya en los años 70, 74, 75, 76, 77. Es el sumo, es lo más selecto de Samael Aun Weor. Es cuando ya él comprende que no hay que discutir, que no hay que pretender imponerle nuestro criterio a los demás, que eso es magia negra, querer obligar a los demás a que piensen como nosotros. Ya es más respetuoso, él va contando anécdotas. Ya el encuentro con Sivananda, él ya lo explica de manera diferente. Explica cómo él quería tirar en la torre a los ángeles. Y los ángeles solo lo miraban, se reían y daban la vuelta. Entonces, proponemos ya una didáctica diferente. Por ejemplo, ya no solo dar cátedra. Jorge Galindo es el único que sabe, y cómo sabe, y nadie más sabe que él. Y a callar a todos y decirles, usted no sabe, solo yo sé. Eso hay que tirarlo a la basura. Nosotros proponemos mejor otra manera de abordar la gnosis. Por ejemplo, el diálogo. Por ejemplo, este intercambio maravilloso, las tertulias, donde todos podamos aprender de todos, donde unos aportan, otros aprenden, donde tenemos diferentes puntos de vista, diferentes comprensiones de la gnosis. No es lo que yo supongo, no es lo que yo conjeturo, es lo que he ido comprendiendo.
Entonces, es parte de lo que busca la academia, que encontremos formas diferentes de enseñar la gnosis que sean más acordes para jóvenes, porque muchos lumiciales se han quedado con viejos. En mi caso, hablo de los viejos a un principio. Ahora yo soy el viejo. Ahora yo soy el viejo. Y tenemos que pensar en que vamos a desencarnar. No sabemos en cuántos días, semanas, meses o años vamos a desencarnar. Tenemos que dejarle estafeta a jóvenes, jóvenes como tú, y gente cada vez más joven que sean los que lideren la gnosis, pero una gnosis del siglo XXI. No se trata que ustedes repitan esa gnosis de los años 70 que ya pasó. El mismo Samael Aun Weor fue cambiando. Y por eso cerró los cursos del Sumum, porque dijo, ya no pertenecen a la época. Y abrió los cursos de Guadalajara, que se cambiara completamente la forma de enseñar la gnosis. Los principios son los mismos, pero las formas cambian. Y eso es lo que tenemos que entender en el matrimonio perfecto. El último capítulo nos explica de eso. Las religiones tienen los mismos principios. Lo que cambia son las formas. Tenemos que entender que debe haber una forma diferente de dar gnosis a cómo se enseñaba hace 10, 20, 30, 40, 50 años. Pues muy interesante, Jorge, esto que vienes comentando. Y pues bueno, vamos a dejar así esta tertulia. Y hay muchas cosas que van surgiendo con la plática, que vamos a dejarlo para una siguiente plática. ¿Qué te parece? Sí, magnífico, magnífico. Y que también la gente pueda preguntar, comentar, ¿verdad? Y también tienen el derecho del disenso, es decir, no estoy de acuerdo. También. Algo que en la academia hemos propiciado es que no hay un líder máximo. Si otras organizaciones quieren tener un líder máximo, nosotros no. Y tampoco nos interesa tener discípulos. No es una organización jerárquica, una sigla más, digamos, para abrir lumiciales y demás, y que haya un maestro dentro de la academia. No. Es simplemente un vehículo de desarrollo gnóstico para todas las instituciones gnósticas que lo quieran aceptar, para todas las siglas, para todos los misioneros, y no se requiere ningún tipo de filiación de que sea obligatorio pertenecer a la academia y prohibido pertenecer a otras organizaciones. No. Nosotros somos del criterio de la comprensión, está de la libertad, reconocer libertad a los estudiantes, que vayan encontrando su propio camino, que encuentren su propia piedra y que dé su propia nota. Es tal vez lo último que diría, y podemos conversar las veces que quieras, siempre y cuando no cansemos al auditorio. Sí. Muchas gracias, Jorge. Interesante propuesta, muy novedosa la propuesta de la academia. Pues bueno, invitamos a todas las personas a que se reflexionen sobre estos puntos, comenten aquí en los comentarios qué les pareció, y bueno, les agradecemos el haber llegado al final de esta plática. Jorge, te agradecemos mucho y esperamos que pronto podamos coincidir nuevamente para una plática. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti por el honor, por el privilegio de esta oportunidad muy linda de compartir contigo y sentirme como en tu casa allá en Ecatepec, con tu amada familia. Un fuerte abrazo, muy feliz noche. Estamos atentos y dispuestos a otro momento, otra tertulia. Abrazos.